Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase de sociolingüística de hoy. No lo estoy grabando en la misma jornada, lo estoy grabando unos días después, pero esta clase corresponde al jueves de ya no me acuerdo qué día, tengo un poco de cacao en la cabeza, pero bueno, lo especificará ahí, cacao con respecto a esta insignificancia. Jueves, si es el jueves, el día 7, 8, 9, no, por ahí anda la cosa. Bueno, el caso es que os ruego disculpas, que me disculpéis, ¿no? Os pido disculpas por, por la demora en subir el vídeo, pero estamos en diversos asuntos y estamos en una circunstancia muy especial, ya sabéis, y yo sé que también entendéis cuáles son las circunstancias sobrevenidas también que se juntan con toda esta cuestión, sobre todo cuando tenemos que atender a tantas cosas. Bueno, el caso es que vamos a dedicar la sesión de hoy. No quería dejar la clase de ese jueves solamente con una actividad alternativa que ya de hecho hemos tenido. Habéis podido participar leyendo una tribuna que he escrito en un periódico, en el diario.es. Habéis podido dialogar con respecto a eso, no solo con ese texto, sino con ese texto también como pretexto para dialogar con el asunto, poner en relación todo eso con todo lo que se está diciendo ahí, con lo que lleváis aprendido, y que ese texto también os sirva de enseñanza, porque estaba pensado no solamente para exponer en general diversos asuntos o una opinión, no está pensado también para que podáis vosotras y también para que otros compañeros, ¿no? Colegas de la universidad pues puedan también entrar a la lectura desde este ámbito académico. O sea, esto está pensado de muchas formas, ¿no? Bueno, el caso es que vamos a dedicar parte de la sesión a hablar de la sociolingüística crítica, a ponerla en relación con parte de cuestiones que ya habíamos visto y a ver autorías fundamentales también, no solamente en esta sesión, sino también en la siguiente, de autorías que vienen. He cambiado, por cierto, anuncio ya una clase, que decíamos que una clase la íbamos a dar con Luisa Martín Rojo. Luisa Martín Rojo finalmente no va a participar por una situación sobrevenida que no viene al caso, pero me han pedido por favor que no que lo dejemos para el curso que viene y bueno, así será. Claro, el curso que viene no están ustedes, pero aprovechando una reunión que tuve con David Bloch, con otro sociolingüista, bueno, pues vamos a tener una sesión con él. Os voy a poner un texto para que vayáis haciendo la lectura. El texto de Luisa Martín Rojo nos va a servir para el resto de las clases, pero vamos a hacer una lectura que ha seleccionado David Bloch para que hagáis, para tratar el tema de las identidades. Él es un experto en identidades, también en clase social y demás, no visto desde el ámbito del variacionismo. Él es un sociolingüista crítico. Él es profesor actualmente en la Pompeu Fabra. Ya lo presentaremos en su momento, lo podéis buscar y él tiene el currículum en abierto, así que lo podéis ver bien su currículum, el de David Bloch. Tenéis que hacer esa lectura y tenemos que quedar a través de una plataforma que nos va a permitir también grabar estas sesiones. Vamos a grabar estas sesiones a través de Zoom. He estado valorando a ver cómo lo podíamos hacer, que pudiéramos participar todo el mundo. Yo creo que Zoom va a ser, y si no es Zoom va a ser otro, pero yo os daré acceso. Pero que se pudiera grabar, ¿no? Eso me interesaba a mí mucho, que se pudiera grabar la sesión y después subirla aquí para que la tuvierais. Así que no se trata de que yo, que sea un diálogo entre David Bloch y yo, sino yo creo que sea un diálogo entre vosotras y David Bloch. Así que necesito que leáis ese texto, necesito que elaboréis preguntas, que podáis desarrollar, porque esta sí es una actividad. O sea, que cambiamos la de Luisa Martín Rojo por la de David Bloch. Hemos especificado mucho a la adenda que le hemos puesto en la guía, ¿no? En la modificación que hemos hecho a la guía en virtud de esta nueva circunstancia, la guía de la asignatura actual. Ya hemos especificado Luisa Martín Rojo, pero eso no tiene importancia, cambiamos Luisa por David. Así que tenéis que leer y tenéis que preparar una batería de preguntas para
y preguntarle sobre, aunque sean preguntas ingenuas, sobre, porque le podéis preguntar perfectamente y cómo, o qué tiene que ver esto con la sociolingüística, o qué tiene que ver, o cómo puedo hacer, esto quizás más que el que tiene que ver, ¿no? O cómo puedo, sería una pregunta ninguna pregunta es una pregunta tonta, ¿eh? Lo digo para que no os cortéis, ¿vale? Por otra pregunta, seguir diciendo, por ejemplo, ¿no? Poniendo ejemplos, ¿no? Que podéis, para que podáis pensar en preguntas que hacer, ¿no? Cómo podéis, en el ámbito de vuestros estudios o de lo que ya vais pensando que puede convertirse en una investigación, cómo podéis encajar pues estas conceptuaciones, ¿no? Todas estas cuestiones de identidad, incluso de posverdad, él tiene un libro dedicado a eso, o algunas cuestiones que estén dentro de vuestras inquietudes, y cómo las podéis encajar en la investigación, cómo hacer esa investigación. Leed ahí y de ahí vais a traer muchísimas cosas y entra a la intertextualidad, a la interseccionalidad, entra a muchísimos aspectos muy interesantes. Está escrito en español, es uno de los pocos textos que David Bloch tiene escritos en español, así que le podéis preguntar por racismo lingüístico. Yo, si queréis, os pongo otros textos que, aunque él no son los que ha seleccionado, pero como es uno de sus últimos artículos con Víctor Corona sobre racismo lingüístico, pues también le podéis preguntar, David, yo creo que os va a gustar mucho. Él me preguntó si la sesión era en español o en inglés. Yo le dije que la íbamos a hacer en andaluz, ¿vale? Como él es tejano, él es de Texas, de Texas, pues él escribe en inglés y publica en inglés y demás. Tiene una extensa. Ya veréis ahí sus publicaciones y demás. Bueno, vamos a hablar de sociolingüística crítica. Vamos a empezar la clase como tal, ¿vale? La sociolingüística crítica, a ver, que yo me acomode aquí, un intento por cambiar un poco el paisaje de la pared en blanco. La sociolingüística crítica se va a fijar en aspectos muy diferentes a la sociolingüística variacionista. La sociolingüística variacionista ya vimos que estaba usando términos todavía muy estructuralistas, estaba contestando al estructuralismo. Sí, incluso el generativismo es una contestación a una parte específica de un estructuralismo muy concreto, del estructuralismo norteamericano, del distribucionalismo y del análisis de constituyentes. La sociolingüística variacionista también, desde ese ámbito anglosajón, va a ser una contestación también a esos modos de estar entendiendo, tanto de uno como de otro, ¿no? En general, de las concepciones estructurales referido no solamente al estructuralismo, sino a la lengua como un producto y entendiéndola como una estructura, por niveles o por componentes, da igual la terminología ahora, pero siempre desconectada de sus condiciones sociales de producción y de los hablantes, de la misma situación comunicativa, etcétera. O sea que esto va a ser otro tipo de estudio que se va a poner sobre la mesa, pero también, como decimos, muy supeditado a esa contestación, porque esa contestación va a tener presente qué es lo que se hace en ese ámbito, en el ámbito del conocimiento de la gramática, en el conocimiento de la fonología, en el conocimiento de lo que posteriormente va a ser la semántica, aunque en Estados Unidos o el ámbito anglosajón no se iba a caracterizar exactamente por una semántica que en los términos en los que lo va a conocer el ámbito germánico, y que después va a incorporar el ámbito hispánico con Ramón Trujillo y demás, Miguel Casas y demás, en el ámbito de la semántica, una semántica estructural, en el ámbito románico, ¿no? En general, con Cocheliu, pero eso en cuanto a la semántica y demás. Lo que pasa es que, como estoy refiriendo a un ámbito anglosajón, y en el ámbito anglosajón
concepciones eran asemánticas, no porque las estuvieran negando, sino por cuestiones muy relacionadas con sobre todo con el no desarrollo de una semántica, y porque las concepciones de John Firth en el ámbito británico o de incluso lo que pasa es que esas son posteriores de John Lyons o de Stephen Ullman. Son concepciones de Stephen Ullman, por ejemplo, en los años 50, ¿no? Que no son posteriores, no, los de John Lyons son posteriores, los años 70 sobre todo. Pero John Firth y Stephen Ullman, bueno, sus concepciones no son exactamente, además son un ámbito británico, no son exactamente concepciones que estén diferenciando entre el significado y el sentido, sobre todo en lo que concierne a John Firth. Pero bueno, y tampoco van a diferenciar entre el significado y el concepto, eso va a venir de la mano de una semántica estructural, germánica y demás. Yo sé que tenéis una base de semántica, por eso me refiero a esto, pero la cuestión es que eso todavía está supeditado al producto y no a las condiciones sociales de producción de los discursos, y de producción de los discursos no he referido ya al discurso solo, ¿no? Sino también a los participantes al interior de esas condiciones sociales de producción, de circulación y de interpretación de los discursos. A lo que va a contestar la semántica variacionista va a ser precisamente a la sistematicidad. Si es sistemático, si son sistemáticas las relaciones al interior de eso que se está pensando como sistema de la lengua, o competence en el ámbito del generativismo, también van a ser sistemáticas aquellas cuestiones que están relacionadas con el ámbito sociolingüístico. Está muy supeditado, como decimos, a el producto lingüístico como tal, apuntándose a una relación con ciertas condiciones sociales como las que se están pensando en ese ámbito variacionista, de clase social, de sexo, etc. Pero todavía se está pensando ahí la lengua como un producto y se está atendiendo a lo lingüístico. Para finalmente tener una consecuencia que ya hemos visto en otras clases, por eso no quiero centrarme en eso, pero sí es importante tener esto presente, para finalmente tener una consecuencia, no es que estuviera en el ánimo, digo que ese es el efecto posterior, de tener una consecuencia sobre la asimilación de ciertas características lingüísticas con respecto a los grupos sociales con los que son identificados, de ahí que al final se acabe diciendo estas palabras, estos sonidos son vulgares y estos son cultos, una inadecuación que después ha tenido un recorrido largo y que además está muy promocionada por el ámbito escolar, reproductor de todas estas ideologías lingüísticas, sociales, culturales, ontológicas, que son clasistas, que son racistas, aún desconociendo el propio reproductor o la propia reproductora, el profesor, la profesora de lengua, de lengua y literatura, por ejemplo, en las enseñanzas medias, la persona que es maestra o maestro en una escuela, pues qué es lo que está haciendo, ¿no? A qué está contribuyendo, a qué tipo de consecuencias tiene. Precisamente la sociolingüística crítica sí va a fijarse en estos aspectos, va a mirar qué consecuencias hay y por tanto va a estudiar las ideologías lingüísticas. Bueno, para dar una definición de sociolingüística crítica, bueno, pues vamos primero a entender que lengua no está siendo diferenciada de sociedad. Aquí la concepción lingüística, otra cosa es que conceptualmente podamos diferenciar, pero lengua aquí no está siendo separada porque las prácticas discursivas van a ser entendidas como prácticas sociales
y las prácticas sociales en general, la sociedad va a estar conformada de prácticas sociales, y las prácticas sociales van a ser prácticas interaccionales, y estas prácticas interaccionales son en su mayor parte prácticas discursivas, y las que no lo son van a tener de algún modo u otro relación con las prácticas discursivas per se. Así que la sociedad se va a estructurar, cuidado aquí con la palabra estructurar, que puede ser problemática, pero vamos en ánimo de la simplificación, de la sencillez, ¿no? De hacer más sencillo el discurso, vamos a usar esta palabra, pues ayuda, ¿no? La sociedad se va a estructurar en virtud de las prácticas discursivas. Así que esto va a ser una concepción que va a tener la sociolingüística crítica de la lengua como práctica discursiva y por tanto como práctica social, como un hecho social como tal. Después la sociolingüística crítica también va a estudiar de qué manera estas prácticas discursivas, ya como producto pero también como actividad, y aquí estamos teniendo presente, no es que lo esté teniendo presente la sociolingüística crítica, pero como quiero poner a dialogar diversas cosas, si ustedes recuerdan a Humboldt por sus estudios lingüísticos anteriores, de otras asignaturas que hayan tenido, o por referencias que yo haya hecho las asignaturas que hemos tenido juntas en esta carrera. Si ustedes recuerdan a Humboldt decía lengua es energía y no ergón, no desconociendo el ergón, sino también diciendo que también era la energía, ¿no? Que no solo el producto, sino también la actividad, ¿no? Que todo esto, nada lingüístico me es ajeno, podríamos decir, ¿no? Así que, teniendo en cuenta esto, cuando decimos las prácticas discursivas, aquí nos estamos centrando ahora tanto en el producto como en la práctica como tal y en los intervinientes, en todo lo que tiene que ver con la escena discursiva. Escena aquí como metáfora que nos pueda servir para entender el asunto. Así que lo que va a hacer la sociolingüística crítica es también ver cómo se reproducen las relaciones, reproducen y transforman las relaciones sociales, especialmente las de desigualdad, a través de los discursos, por el contenido mismo de los discursos y por la interacción, la relación de fuerzas que se va a producir entre los intervinientes. En definitiva, va a estudiar cómo contribuyen estas prácticas discursivas a la reproducción o transformación de las relaciones, especialmente las de desigualdad, a partir de diferentes marcadores, el marcador lingüístico, que aquí vamos a tener que estudiar todo esto de manera interseccional, no se trata de emisor-receptor, codificación de codifica y después ver el contenido. No se trata de eso. Se trata de ver cómo se interseccionan aquí cuestiones que tienen que ver con lo lingüístico, con el color de piel, con el origen geográfico, con el sexo, con la identidad de género, incluso con la religión, todo esto va a tener mucha importancia también las ideologías lingüísticas. Así que las ideologías lingüísticas van a ser una parte, va a ser aquello que vamos a objetivar también para su estudio. Así que, grosso modo, resumiendo, recapitulando, la sociolingüística crítica pues, va a entender la lengua como un hecho social, como un conflicto social y como una representación social. De tal modo que lo que vamos a estudiar es las prácticas lingüísticas, discursivas como prácticas sociales, de qué manera se reproducen y transforman las relaciones de desigualdad a partir de las interacciones discursivas y cómo las ideologías lingüísticas contribuyen a estas prácticas discursivas y por ello se va a constituir en un objeto de estudio, ¿no? Así que vamos a analizar, a estudiar las ideologías lingüísticas. Ahora, ¿qué son las ideologías lingüísticas? Las ideologías lingüísticas, vamos a ver aquí, yo voy a usar ahora una definición de Theon van Dijk, que tiene un libro que se llama Ideología, una aproximación multidisciplinar, publicado en Gedisa en 1999, una editorial de Barcelona. Es una aproximación, pero lo así de vos. Y lo digo porque eso da cuenta, lo especifico no como una anécdota, ¿vale? Lo especifico porque da cuenta de cómo nunca hay algo que se pueda decir como última palabra sobre. Esto es algo que nos tiene que quedar muy claro. Tenemos que dejar ya
las concepciones científicas científicas que no eran que estaban muy alejadas de lo que tiene que hacer el científico y la científica, que era como decir algo como si fuera el fin de la historia, ¿no? Decir algo como esto es y punto, y ya no se puede decir más nada. No, no es así como funciona. La ciencia, en este caso las ciencias sociales y humanas, son un cúmulo de logros, y son un cúmulo de logros a partir de aproximaciones que intentan desde lugares de enunciación diferentes intentar comprender el mundo. Esto yo sé que ya lo hemos dicho, pero es interesante e importante especificarlo ahora para que siempre vaya quedando claro toda esta cuestión, y además que necesitamos, aunque ya lo hubiéramos dicho antes, ponerlo a dialogar con lo nuevo que vamos diciendo. Lo que nos tiene que quedar claro es que que todo lo que vamos diciendo, y me he referido a un libro de 1999, pero me voy a referir ahora a otras autorías, con otras fechas y demás, porque las fechas aquí las tenéis que interpretar no solamente para identificar un libro, sino a ver cuándo se publicó este libro. No, como tal. No, la publicación como tal. No, es la publicación con relación a su época. Es decir, que la fecha es importante para ver el lugar de enunciación, el lugar discursivo. Y sobre todo porque nos va a servir para ver, como voy a repetir después, lo voy a decir ya también ahora, para ver cómo hay ya todo un recorrido con respecto a ciertos asuntos que han sido tratados e invisibilizados casi, no invisibilizados en el ámbito de la ciencia, sino invisibilizados en ciertos programas académicos. Por eso puede que no os suene, alguna de estas cuestiones. Pueden ser nuevas, pero no son nuevas como tales, ¿vale? Algunas os doblan la edad, o casi, ¿no? O son de cuando yo nací, era chiquitito, ¿no? Y estaban ya estas personas a las que nos vamos a referir produciendo todas estas cuestiones que después no han pasado a los programas educativos de la enseñanza media, de la escuela, a pesar de ser muy importante, porque nos estaban diciendo de manera periférica. O sea, estamos hablando de personas que estaban además en centros de poder como son las universidades, centros de poder no porque fueran personas poderosas. O sea, no estamos diciendo ya de por sí que son aquí opresores, tal. No. Lo que estamos diciendo es que las universidades son centros de poder. Entonces, como estos discursos también son discursos que no son periféricos, que no son discursos teorías de la conspiración, no, son libros además publicados en editoriales que son editoriales de renombre, o sea, editoriales de las más importantes. Algunos, a veces, si veis ahí muchas cuestiones críticas que os he puesto, veréis que mucho está publicado en Cambridge. El otro día ponía Robert Phillipson, el libro Imperialismo Lingüístico de 1991, 91-92. El otro día también tenía el 92. Es que tengo en la cabeza que alguna vez alguien lo ha citado con 91, entonces me lío. Lo de 91-92 sería en el curso 91-92, cuando salió publicado. Imperialismo Lingüístico, publicado en Cambridge University Press, la Universidad de Cambridge lo publica, y otros que están publicados en Oxford, hay otros que están publicados también en editoriales como Rowling. Son editoriales, Peter Benjamin, son editoriales muy, muy, muy importantes a nivel mundial, que siguen siendo, son las editoriales en uno de los índices de baremación, ¿no? En el ámbito científico se la llama Q1, de cuartil 1, es decir, son las que están arriba del todo, ¿no? De la 100 primera, pues la 25, de la 100, de 100 la 25, ¿no? Primera, y de hecho estas son la 1, la 2, la 3 a nivel mundial. Estas editoriales, es decir, que no son periféricas estas cosas. Estos profesores son profesores como el otro día, Norman Fesco, ¿no? Bueno, Tom Van Dijk, que es profesor en Ámsterdam y además que es un profesor de estos que con su tesis doctoral revolucionan el mundo, digamos, como Chomsky también lo hizo, ¿no? El que desconoce tampoco
el éxito, ¿no? Ahí, ¿no? Pues ese éxito de Tom Van Dyck en 1972 va a hablar de microestructura, macroestructura, va a incorporar el tema de la coherencia en su tesis doctoral. En su tesis doctoral en 1973, y todo esto, eso sí va a pasar a los libros de texto, porque se está centrando en aspectos muy que tienen que ver con el producto, ¿no? Aquí, ¿no? En esa década. Después Tom Van Dyck ha ido centrándose en el contenido de los discursos, y sobre todo viendo cómo se reproducen las relaciones de desigualdad, centrándose en poder, en cuestiones de poder, de racismo y demás, y ahí hay libros súper interesantes. Y cuando digo súper interesantes, libros que tenéis que tener muy presentes para aquellas cuestiones que queréis desarrollar, que podéis desarrollar. El caso es que Tom Van Dyck, en ese libro de 1999, va a definir la ideología lingüística como un sistema de representación sociocognitiva, una representación sociocognitiva socialmente compartida entre miembros de un grupo que se constituye como grupo en virtud de diversos aspectos, ¿vale? Nunca una persona es de un grupo como tal, es de diversos grupos. ¿De qué grupo soy yo? Pues depende de la mirada, del cristalito, el color que le vaya a ponerla. De qué grupo soy yo en virtud de... ¿soy rockero o soy reggaetonero? Pero eso no me quita que yo sea también hombre. Y eso no quita que yo sea, que soy heterosexual o homosexual. Que eso que quita que yo soy andaluz o no soy andaluz. Pero eso que quita, soy rociero o no soy rociero. Eso que quita, soy carnavalero o no soy carnavalero. Porque puedo hacer todas esas cosas, homosexual, heterosexual, no me refiero, que puedo ser rociero, carnavalero, reggaetonero. Entonces, en virtud y algunas no tienen nada que ver, ¿no? Puedo hacer todas esas cosas y da igual si soy hombre o no, o da igual si soy homosexual o no, o heterosexual o no, da igual si soy seguidor del fútbol o no, futbolero, vamos a decir aquí para simplificar, no, o sea que uno es miembro de los grupos en virtud de la mirada, y somos normalmente miembros de muchos grupos a la vez, ¿no? Entonces, y esto hay que tenerlo presente. Bueno, pues estos sistemas de representación sociocognitiva de los miembros de un grupo, socialmente compartida por los miembros de un grupo, que conducen las prácticas sociales, en virtud de la representación que hagas, vas a actuar sobre el mundo. Esto es a lo que llama ideología como tal, ¿no? Como se conforme a cuestiones que tienen que ver con la lengua o la relación. No solamente lo que tú piensas de una lengua, sino la relación, cómo tú construyes a las personas y cómo tú interactúas con ellas. Todo eso pues tiene que ver con las ideologías lingüísticas. Ya vamos a ver también otras definiciones que no son contradictorias, sino también para que tengáis presentes pues, las autorías fundamentales al interior de los estudios de lingüística, de ideología lingüística. Bueno, cuando digo que la ideología lingüística, la representación que haga del mundo puede conducir, conduce las prácticas sociales, los discursos que digo, que hago, etcétera. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo explícito, ¿no? Si yo tengo una representación del mundo donde considero, atención a lo que voy a decir, voy a poner una representación en virtud de discurso cotidiano, ¿vale? Cuidado, que esto que estoy diciendo no está legitimando esa ideología, ¿vale? Es un ejemplo, a modo de análisis de esas ideologías para ver cómo si tienen una repercusión sobre la realidad, ¿vale? Así que vamos a poner un tipo de ideología que es un tipo de ideología patriarcal, machista, un discurso, ¿vale? Un discurso machista. A partir de una práctica cotidiana, discurso machista que hemos registrado a lo largo de mucho tiempo por nuestra interacción con el mundo, ¿no? Y hemos visto y hemos observado en esas prácticas. Además, es un ejemplo tipo, ¿no? Una persona, un hombre va conduciendo y hay una mujer conduciendo. Esto lo podríamos llevar a otros órdenes, ¿no? Pero
voy a poner ese ejemplo, me voy a centrar ahí, ¿no? A lo mejor os ha pasado, ¿no? Que han sido opresivos solamente cuando han visto que soy mujer con esta cuestión. Y bueno, pues o comete un fallo o no, ni siquiera llega al punto de ser un fallo, sino un fallo propio. Puede ser cualquier cosa, y eso es lo de menos ahora. Y el discurso es, mujer tenía que ser, ¿no? La cuestión es que esa práctica social que supone ese discurso, y si ya esto lo ampliáis a otras prácticas en ese ámbito que tienen que ver con todo esto, con todo este ámbito patriarcal del privilegio sexual masculino, es solo posible a partir de una representación previa que jerarquiza hombre con respecto a mujer. Lo vamos a decir en términos de Franz Fanon, el ser frente al no ser, que no llega, ¿no? Que está por debajo. Esto que plantea Fanon está supeditado a una línea, que es la línea de lo subhumano, ¿no? Está el humano como tal, el humano perfecto, vamos a decirlo aquí así, que lo hace todo bien. Y después tenemos a los humanos que, bueno, que casi llegan a hacerlo bien. Por lo tanto, están como en una especie de subhumanidad. Y por eso son cuestionadas estas personas, ¿no? O el grupo social a partir con el que grupos sociales con el que son identificadas, que son metidas, ¿no? Como si me tiras en un saco, ¿no? Se dice, me metes en el saco, que son encajadas, ¿no? La cuestión aquí que nos interesa no es ver si efectivamente esa persona debe ser encajada ahí o no. Si la cuestión no es esa, el saco no existe. El saco existe en la cabeza de, pero no en la cabeza de modo particular, porque aquí no nos interesa exactamente lo que un individuo piensa como tal. Lo que nos interesa es ver cómo a partir de observando lo que piensa un individuo, otro, explicitado en sus prácticas discursivas y no discursivas, normalmente, claro, en las cartas se ponen boca arriba discursivamente y en otros actos que hay que observar con lo discursivo, porque están relacionados, para poder ver la representación del mundo que es socialmente compartida y a partir de la cual pues se ejerce una actuación, una acción sobre el mundo que en este caso supone una jerarquización y una inferiorización hacia las demás personas. O sea que la cuestión aquí no hay que partir de la víctima para ver si la víctima es inferior o no. Oye, no hay nadie inferior, ¿vale? O sea que ese no es el punto. El punto es ver cómo construye el opresor la ideología de la inferiorización a partir de el opresor. O sea que hay que, digamos, para personas que están muy acostumbradas al ámbito, a la terminología del ámbito lingüístico, especialmente estructuralista, aquí nos interesa el punto de vista del emisor, no del receptor, ¿no? Pero bueno, esta terminología aquí no la usamos, no la usamos porque como no es una cuestión terminológica nunca, es una cuestión conceptual, y por tanto está supeditada a una trayectoria intelectual y esa trayectoria intelectual tiene una carga, ¿no? Entonces tiene una historia que entonces habrá que verla ahí, emisor, no sé. Tenemos que quitarla de aquí, pero ahora lo ponemos como ejemplo para hacer sencillo esta cuestión que puede ser compleja por falta de familiaridad con el asunto, aunque bueno, basadas en vuestra propia experiencia ya podéis ir tirando de ahí de 20.000 situaciones que ni siquiera he vivido yo, que soy hombre, que por tanto como hombre occidental, heterosexual, etc., pues ostento unos privilegios que no me permiten ver ciertas cuestiones de modo experiencial, por eso mismo, por esa falta de experiencia como
como víctima de la opresión. Puedo ser víctima de las opresiones y haber visto ahí, pero algunas cuestiones puedo atender por precisamente tomar en serio la diversidad epistémica y haber leído todas estas cosas que hemos aprendido con las feministas negras norteamericanas, que ya veremos de qué modo también nos pueden aportar, de qué modo nos pueden aportar, es que efectivamente nos aportan a partir de su teorizar, a partir de todo lo que nos ponen sobre la mesa, para poder ver no solamente el mundo de otra manera como tal, que al final todo esto no es una cuestión de ciencia, sino también te constituye, te construye como persona, ¿no? Sí, y también, pues sí, para poder hacer investigación y poder hacer las preguntas aceptadas y tener las metodologías adecuadas para ver ciertas cuestiones que queremos ver, sobre todo relacionadas con las ideologías lingüísticas, la reproducción de las relaciones de desigualdad, para finalmente a pues una sociolingüística de la justicia social, de la igualdad y la justicia social, y contribuir para bien a la sociedad. Bueno, había puesto este ejemplo a modo de estar pensando cómo son las ideologías lingüísticas. Así que las prácticas sociales van a venir dadas por las ideologías lingüísticas, y las ideologías lingüísticas además van a venir reforzadas y transformadas a partir de las prácticas discursivas. Todo esto hay que verlo así, es una retroalimentación que va en conjunto, ¿no? Una retroalimentación, ideología lingüística, práctica social, ideología lingüística. ¿Vale? Aunque la ideología lingüística se fuera manteniendo en apariencia como tal, o se vaya transformando, ¿vale? Yo, como suelo hacer los montajes estos, pues habré puesto aquí, pondré ahí la definición exacta para no tener que estar repitiéndola, pero también os voy a poner una lectura de un artículo mío donde tenéis ahí resumidas algunas cuestiones con muchas autorías, para que tengáis que estar leyendo, sobre todo no por no leer, sino porque no hay tiempo exactamente para estar leyendo todo. Y bueno, como ya lo tengo yo escrito ahí, pues os lo pondré. Otra cuestión que yo quería tratar con todo esto, bueno, pues era poner en relación las ideologías lingüísticas con las autorías que parieron las ideologías lingüísticas. Y vamos a volver a John Gamper brevemente. John Gamper, que nace de la sociolingüística interaccional, ¿no? De esa otra rama de la sociolingüística, en el nacimiento de la sociolingüística. Por aquí va simplificando la voz, y por aquí Gampers y Delhaize, ¿no? Esta sociolingüística interaccional va a dar lugar a una antropología lingüística que va a producir unas conceptaciones que son precisamente un área de conocimiento, así como la llama Catherine Gould. Habla de ideología lingüística como área de conocimiento al interior de la antropología lingüística. Y al final, esto que procede, que tiene por influencia de la sociolingüística interaccional de John Gamper, va hacia la antropología lingüística, después vuelve con el tiempo a lo que va a ser la sociolingüística crítica. La sociolingüística crítica, aunque aquí va a ser difícil poner una fecha de cuándo empieza la sociolingüística crítica, bueno, de los años, podemos decir de los años 80 en adelante, tenemos ahí una base que va a dar lugar a que en este siglo, en el siglo XXI, podamos hablar ya de una sociolingüística crítica como tal. Va a ser difícil poner una fecha fundacional, y me parece a mí que va a ser lo de menos, una fecha fundacional. Pero sí tenemos que reconocer, en el ámbito de la antropología lingüística, en el ámbito de lo que va a ser el análisis crítico del discurso, o como propone Tom van Dijk, de los estudios críticos del discurso, pues va a surgir ahí diversos planteamientos o del análisis
crítico de la lengua, como propone Norman Fairclough, son diferentes terminologías que están apuntando prácticamente a lo mismo y que van a servir de base a lo que después ya vamos a concretar exactamente como sociolingüística crítica. Pero bueno, los nombres aquí son los de menos. Lo importante es, porque al final va a haber diferenciar dónde está la frontera entre la sociolingüística crítica y el análisis crítico, los estudios críticos del discurso. Bueno, todo esto es un ámbito de estudios discursivos, así que es un ámbito de estudios discursivos críticos. Y así podemos estar más en el siglo XXI, en un ámbito, vamos a decir ahora, multidisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, con una pretensión, con un objetivo que es la transdisciplinaridad. Va a ser muy difícil porque todavía estamos atrapados al interior, ustedes mismos, ¿no? Se la está construyendo con respecto a diversas casillas, ¿no? Esto pertenece a esto me es ajeno. Bueno, no me es ajeno, ¿no? Otra vez tenemos ahí a Terencio, ¿no? Pero como dice el filósofo Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano, para llegar a la... Enrique Dussel también lo dice así, lo transforma, los dos son filósofos y están pensando esto. Para llegar a la transmodernidad hay que pasar por la modernidad, ¿vale? Así que no se trata de, venga, ya soy transmoderno, ya no, pues ya usted no me puede tachar a mí de estar atravesado por todo lo que nos precede. No, lo que nos precede nos constituye, de hecho nos ha constituido. Entonces se trata de estar problematizando para ir desprendiéndonos y para ir poniendo a dialogar todo lo que nos constituye con las condiciones sociales en las que han sido producidas estas cuestiones. Yo creo que esta es la mejor manera de construirse académicamente. Este es mi punto de vista. Ya ustedes busquen otro punto de vista si creen que va a ser más adecuado. No se trata de unas olimpiadas, se trata de entender que no es lo mismo tomar clases con X personas en un sitio que tomar clases con X personas, y nunca va a ser el fin de la historia tomar clases con tal persona en tal sitio. Así que ustedes tienen que entender esto, y sobre todo que una carrera no acaba cuando te dan el título. O sea, la carrera académica es muy larga, entonces esas cuestiones ustedes las tienen que tener en cuenta. Yo simplemente intento iluminar los caminos para que los tengáis presentes. Bueno, decía esta cuestión, ¿no?, de cómo las ideologías lingüísticas se van a constituir como un área de conocimiento al interior de la antropología lingüística. En 1979, Michael Silverstein propone este término de ideología lingüística, así que él es quien lo acuña, aunque ahí hemos conocido en el ámbito anglosajón linguistic ideologies. Cuidado, que Catherine Woodard dice, y también se ha diferenciado, la pronunciación aquí también ha sido importante, porque ha habido un matiz ahí de ideology, o sea, que te estaba diferenciando también. Pero bueno, son matices ahí en interioridad. Ustedes, si quieren, después leen. Tienen un libro muy interesante al respecto de ideología. Está traducido al español. Es un libro escrito en 1998 de un simposio que hubo en Chicago, que después no solamente era lo que dijeron en ese simposio, sino que después tuvieron un diálogo de textos, para ir dialogando entre ellos y mejorar los textos, para darle una unidad al libro. Pero fue de un simposio en 1991. El libro se publicó en 1998 y se tradujo en español en 2012. Lo tradujo la editorial Catarata, que es una editorial de Madrid. Se llama el libro Ideología Lingüística, Práctica y Teoría. No teoría y práctica, atención a esto, es interesante. Aquí es que se le da... lo apasionante de todo esto es que siempre hay como una vuelta de tuerca, podríamos decir, ¿no? Hay en vez de teoría y práctica y teoría, porque aquí se parte de la práctica.
Bueno, ese es el título del libro, es un libro editado por Bambi Schifrin, Catherine Woolard y Paul Coscritti, pero tiene diversas autorías, entre ellas Michael Silverstein, Irving Gold, Irving, Judith Irving, Susan Gold, etcétera, etcétera. ¿Vale? En ese ámbito, el de la antropología lingüística norteamericana, y en concreto en el área de estudios de la ideología lingüística, pues tenemos esta autoría: Michael Silverstein, Judith Irving, Susan Gold, Catherine Woolard, Baby Schiff, Bambi, se llama Bambi, Bambi como Bambi, ¿vale? Como el cervatillo, ¿no? El cervatillo, ¿eh? Bambi, Bambi Schiff. Son diversas autorías ahí, Paul Coscritti, que del ámbito de la antropología lingüística norteamericana, que van a tener una aportación muy importante al interior de la sociolingüística crítica. Paralelamente, en un ámbito que podemos llamar estudios discursivos críticos, y van a ser estudios discursivos críticos porque van a estar fijándose en las relaciones de poder, vamos a conocer a Norman Fairclough, que ya lo presentábamos aquí el otro día. Es muy importante su libro de 1989, Language and Power. Vamos a conocer a Ruth Wodak, es una austriaca, pero que va a desarrollar su carrera en el ámbito anglosajón, con un libro que tiene un nombre parecido, pero que va a poner la cuestión también de género sobre la mesa al tiempo, paralelamente, porque estos dos libros además son libros de 1989, o sea, ella es editora. Editora no es que sea la de la editorial, es la persona que coordina, la profesora universitaria, la académica que coordina ese libro. Ella escribe, pero también escribe otras autorías con ella en ese libro. Además, ella con Michael Meyer es autora de otro libro que está publicado en español en 2003, pero que creo que la edición anglosajona es de 1991, que es Análisis crítico del discurso. Tenemos después los desarrollos, las autorías de Tom Van Dyck, como hemos visto. Tenemos en el ámbito también anglosajón a Fowler, tenemos en el ámbito de la sociolingüística crítica británica Saint-Romain, con un libro muy importante también que se llama El lenguaje en la sociedad, que ustedes deben tener presente, que no deben perder. Susan Romain va a ser, además, ella también, aunque está muy vinculada a la sociolingüística británica, pero también la podemos vincular al acta fundacional en la década de los 60 en Norteamérica, pero después en los desarrollos en la década de 1970 de la sociolingüística británica, ¿no? Con ella Leslie Milroy, James Milroy, Leslie y James, ¿vale? Mujer y hombre, ¿vale? Leslie Milroy, James Milroy. Digo, el apellido es coincidente porque es un matrimonio. En el ámbito anglosajón ya son ustedes, ¿no? Y el mismo también Peter Trajek, ¿vale? Estas últimas autorías, al margen de Norman Fairclough, de Ruth Wodak, estas últimas autorías que estoy poniendo sobre la mesa, por Lepage, Leslie Milroy, James Milroy, Susan Romain, por Peter Trajek, van a fundar en la década de 1970 un simposio. Se van a reunir, pero ese simposio después va a tener un recorrido, que podría reunirse en un simposio y no tener más recorrido. Porque ese simposio al final se va a constituir como órgano, y va a ser el órgano fundacional, ¿no?, de la sociolingüística británica, que va a tener unos encuentros bianuales allí en el Reino Unido, y que pasado el tiempo, ya últimamente, ¿no?, en esta década pasada, la que acaba de pasar, pues va a salir del Reino Unido y va a poder, se va a poder dar en diversas partes del mundo, Nueva Zelanda, a Murcia, ¿no?, a la Universidad de Murcia. Yo participé en ese simposio, y ahí yo no sé si lo he contado aquí una vez que me dijo alguien, si ese era alguien que, bueno, no son de este ámbito de estudio, pero son de otros ámbitos, que si era el simposio que organizó mi prima Leslie Milroy, mi prima Susan Romain, mi primo Paul Lepage, mi primo Peter Trajek, mi primo... no, es un simposio muy, muy importante en ese ámbito, y además que se ha abierto al resto del mundo también. Es el Sociolinguistic Symposium, ¿vale? Yo participé en la edición 21 y puse temas de los que yo suelo, recurrentes, de los que yo suelo hablar, que forman parte, son recurrentes porque forman parte de mi investigación. Bueno, eso fue en el año 2015 o 2016, no me acuerdo. Fue en uno de esos dos años. Bueno, el caso es que permítanme que consultara por si acaso era importante para dejar la clase. Bueno,
Estoy así, que me estoy moviendo mucho, me estoy despistando porque se me están durmiendo las piernas. Que estoy aquí como estoy sentado aquí. Yo estaba diciendo, bueno, pues estas autorías de la sociolingüística británica, que además se van a centrar, al margen de Peter Trudgill y demás, en aspectos muy sociales, ¿no? Muy sociales. Cuidado con lo que digo aquí de sociales, que no quiero yo caer otra vez en la película de son muy sociales y no tiene que ver con lo lingüístico, no, que es social, en tanto que tiene que ver con lo que nos interesa aquí estudiar, que es cómo se constituyen las prácticas y cómo va a reproducir eso en el ámbito británico y en el ámbito norteamericano, ¿no? O sea, que tenemos, grosso modo, para que nadie se nos líe, la sociolingüística británica, la acta fundacional, con estas autorías, y con otros que hemos nombrado como Fowler y demás, que van a constituir también, que en algún momento han hablado de una lingüística crítica, disidente, ¿vale? O sea, que son diversas autorías que hay, que no estamos hablando de diversas periferias, sino que estamos hablando de diversas disidencias de un discurso tradicionalista y opresor, ¿no? Que es los propios que estudian todas estas cuestiones, pues viendo la repercusión que tienen sobre los seres humanos, ¿no? Ya en un contexto de finales del siglo XX, ¿no? En paralelo, por tanto, tenemos los desarrollos de los años 80, viene de los 70, 80, la lingüística británica, tenemos los desarrollos de la antropología lingüística norteamericana, y en Francia tenemos a dos autorías muy, muy importantes en este sentido, que vamos a destacar aquí, a Michel Foucault y a Pierre Bourdieu. Los hemos nombrado ya antes. En la siguiente clase vamos a desarrollarlos, pero estamos presentando aquí un panorama general. Ellos van a centrar su atención en poder, en el concepto de poder. Y el concepto de poder va a ser muy importante porque las relaciones interaccionales van a ser relaciones de poder. Y estas relaciones de poder, entonces hay que entenderlas bien. Entonces hay que entender bien la cuestión del poder y de la relación de fuerza. Y hay que entender muy bien el orden social de los discursos, aquello que comportan los discursos, como después va a introducir en el ámbito de los estudios discursivos en España o en el ámbito hispánico, Luisa Martín Rojo, a través de un concepto que toma de Foucault, que desarrolla a partir de Foucault, que es el orden social de los discursos. Son muchas cosas, ¿vale? Yo estoy presentando un panorama general, ¿vale? De las condiciones que van a llevar al desarrollo de la sociolingüística crítica posteriormente, para que podamos estar ya de una manera muy segura, muy cierta. Cuidado con esto de seguro y cierto, que no es de manera cerrada siempre. No, seguro y cierto no debe significar cerrado. Seguro y cierto es que nos tenemos de herramientas, efectivamente, que estas herramientas siempre estén sujetas a una problematización para poder incorporar, para poder problematizar aquello que deba ser problematizado y que nos permita, pues, entender una comprensión más adecuada de la realidad. Estas son cosas importantes, nos llevó una hora, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Creo que os abre un panorama, y sobre todo porque esta es la clase del jueves y yo tengo que grabar también la clase del martes. Y ahí vamos a poder desarrollar algunas cuestiones que aquí hemos presentado de manera general. Recapitulando, hemos hablado de la sociolingüística crítica. ¿Qué significa? ¿Qué es? Hemos puesto a dialogar todo esto con orígenes que ya lo veíamos en John Campers, en Neil Himes. Hemos añadido otras autorías, hemos visto otros desarrollos de la antropología lingüística norteamericana, del análisis crítico del discurso, de la filosofía de Michel Foucault y de la sociología de Pierre Bourdieu en el ámbito francés. Van a tener una repercusión. No nos hemos referido a la escuela de Frankfurt, que también va a ser muy importante en este ámbito. Va a ser importante porque la escuela de Frankfurt, en su primera y segunda etapa, lo que pasa es que no quería yo complejizar más la cosa, pero también va a tener sobre todo en su segunda etapa, que corresponde con el giro lingüístico de los años 60, pues va a tener ahí una mirada muy especial, muy atenta a lo discursivo. De hecho, ya en algún momento hemos nombrado por ahí a Apple, no sé si habíamos nombrado a Habermas, pero ellos van a tener ahí presente. Yo os hablo
caminos y demás, pero bueno, se trata de que entendáis, grosso modo, un poco el panorama y ahora entender esta sociolingüística con la que podéis manejar. Pero nombráis ciertas cuestiones que puedan servir para volver en algún momento y que, bueno, puedan servir, que veo que no nos da tiempo exactamente a todo. Bueno, era una recapitulación y tampoco quería añadir aquí un nuevo elemento. En la siguiente clase sí nos vamos a centrar en algunas de las cuestiones que hemos dicho y demás. Espero que estéis bien, que todo vaya bien y recordad, tenéis que leer el capítulo, el artículo que os he puesto, que os voy a poner ahí de David Bloch para poder trabajarlo y después trabajarlo con él, poder atender a lo que él nos cuenta, nos dice. No vaya a ser que él llegue y dice, bueno, venga, quiero que participéis, plantadme cosas y después no tengáis nada que plantear porque no lo hayáis leído. Y de verdad, aprovechad la ocasión, que no siempre hay ocasión de hablar con una figura a nivel mundial como David Bloch, que vaya a tener un regalo en vuestra formación para vosotras, esta oportunidad que estáis teniendo en el ámbito de vuestra formación académica, ¿no?, de vuestra carrera, que es ahora y no después, ¿vale? Bueno, nos vemos en la siguiente.